Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Milena Santana Manzanares, estudiante de la especialización de Gerencia del Talento Humano. Y para el día de hoy el tema que vamos a tocar es la estructura organizacional, funciones y procesos. Para empezar a hablar de estos conceptos y antes de definirlos, es muy importante que tengamos en claro qué es la organización, ya que todos estos giran en torno a él. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, existe un sinnúmero de conceptos acerca de lo que nos define organización. Para que nos quede un poco más claro acerca de lo que es una organización, vamos a decir que es un grupo de personas que se unen, que tienen unas metas y que están administrados o hay alguien que los dirige. Cuando interactuamos esas personas con esos objetivos, lo que se quiere es que haya una estructura sistémica con la meta de cumplir los objetivos que tienen propuestos. Entonces, empecemos con qué es una estructura organizacional. Cuando hablamos de estructura organizacional, nos referimos a un sistema que ha sido utilizado y que se utiliza actualmente para definir una jerarquía dentro de la organización, que ha permitido identificar el puesto de trabajo, cuál es su función y dónde se reporta dentro de la organización. Sumado a ello, la estructura organizacional se desarrolla para establecer cómo opera la organización y ayudar a las metas para un crecimiento a futuro. En la actualidad existen muchos tipos de estructura organizacional y que se ven reflejados en en las diferentes empresas, dependiendo de su actividad y de las metas y objetivos que tengan. Eso depende a veces del tamaño de la empresa, de los objetivos, de la jerarquía, de la división de mando. Entonces allí encontramos los diferentes tipos de estructura organizacional. Otro de los conceptos claves en este tema son las funciones y los procesos. Cuando hablamos de una función decimos que es una unidad especializada en la realización de cierta actividad y que es responsable de su resultado. Cuando hablamos de un proceso decimos que es un conjunto de actividades interrelacionadas orientadas a cumplir un objetivo específico. He querido resaltar un ejemplo para que tengamos un poco más claro acerca de lo que es una función y de lo que es un proceso. Cuando hablamos de un centro de servicios, es una función, una unidad especializada es en una actividad definida, o sea, en esa actividad es especialista. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, la gestión del cambio, decimos que es un proceso y que tiene que realizar varias actividades, pero que van interrelacionadas entre sí y cuyo fin es cumplir un objetivo o una meta que se tiene. Es muy importante conocer el entorno en el que se encuentran las organizaciones. ¿Por qué la importancia de eso? Porque con el entorno de las organizaciones se puede evaluar qué tipo de estructura organizacional se puede aplicar para nuestra organización. Entonces es preciso decir que las organizaciones están en dos entornos. Uno es el entorno general, que se habla de que es todo lo que está por fuera de la empresa, pero que influye directamente sobre esta. Y otro es el entorno específico, que es la parte del ambiente que está directamente relacionada con la organización en la parte interior y con sus mismas metas. Cuando hablamos entonces del entorno general, incluye todo lo que está por fuera. Entonces hablamos de factores económicos, políticas, socioculturales, factores tecnológicos. Y es allí entonces cuando venimos a hablar de temas que son a nivel nacional y que afectan a toda empresa. Hablamos entonces de la inflación, distribución de ingresos, presiones tributarias, estabilidad económica, todo lo que tenga que ver con salud, vivienda, empleo, eh, políticas internacionales como la integración, los tratados de libre comercio, las concertaciones, políticas proteccionistas que se apliquen o las políticas de libre cambio. Dentro de las condiciones sociales, pues entonces ya que sabemos que la empresa es un sistema social, estas ejerce una influencia sobre el medio, entonces sobre el grupo familiar y la educación y el ahorro.
Y dentro de lo tecnológico es todo lo de afuera que a medida de tecnología puede afectarla directamente. Cuando hablamos del entorno específico, entonces hablamos de todo lo que es interno de la organización. Entonces acá miramos lo que son los proveedores, lo que son los clientes o los usuarios, lo que es la competencia directa de la organización, y esos son los factores que la pueden, que la pueden afectar directamente. Así como hay factores que afectan directamente a la organización, también hay factores que inciden en la estructura organizacional de las empresas y se clasifican en dos, en los factores internos y en los factores externos. Cuando hablamos de factores internos, entonces hablamos del tamaño de la organización, tenemos la característica de los empleados, entonces podemos mirar si son profesionales, cuántos empleados son de oficina, cuáles son sus experiencias laborales. Cuando hablamos de enfoque conceptual adoptado, hablamos entonces de la forma de mando, de la toma de decisiones, si es centralizada, si son centralizadas o descentralizadas, o cómo se maneja la delegación de autoridad en las empresas. Tenemos dentro de estos factores internos también el espacio de control, es decir, el número de empleados que maneja un supervisor, y tenemos la diversidad de productos y la clase de organización de la empresa. Dentro de los factores externos tenemos la tecnología, es decir, cómo se transfieren los insumos a la calidad de producción. Tenemos las características del mercado, entonces hablamos de la estabilidad en el mercado, la extensión, los tipos de clientes que se manejan. Y tenemos la dependencia del medio ambiente, que hablamos entonces de lo que es la competencia, las restricciones legales, la reglamentación a proveedores y los efectos del extranjero. Bueno, por último y para terminar, he traído algunos gráficos, algunas estructuras organizacionales a través de un diagrama. Esta que pueden observar en el momento es una estructura organizacional por procesos. Esta estructura organizacional actualmente es utilizada por las empresas manufactureras especialmente, y algunas de las ventajas que tiene este tipo de estructura organizacional es que hay una ventaja económica. Aparte de eso, se utiliza la tecnología especializada y se utilizan las habilidades especiales de cada persona. Aparte de eso, se simplifica la capacitación. ¿Qué pasa con este tipo de estructuras organizacionales? Tienen una desventaja y que es muy difícil su coordinación. Por otro lado, tenemos una estructura organizacional por funciones. Es una estructura que se usa bastante en las empresas actuales y que dentro de las ventajas de esas encontramos que primero permite la especialización dentro de una función específica, o sea, va a ser la mejor en esa función que realiza. Y aparte de eso hay un uso eficiente de los recursos. Contrario a esto, hay una desventaja con este tipo de estructura organizacional, y es que muchas veces las personas eh, se vuelven tan fieles a sus metas que existe más lealtad de pronto hacia su grupo de especialización que a los intereses realmente de la empresa. Y también se puede evidenciar mucho en esta estructura que como son varios departamentos que todos quieren ser especialistas y alcanzar las metas, va a haber un conflicto entre ellos mismos. La webgrafía del trabajo, por si quieren consultar temas. Muchas gracias, compañeros.